que cuando yo llegué a mi habitación del cuarto, el segundo día, yo casi empecé a llorar. Yo he estado en Miss Universo, no he sido juez de Miss Universo, he sido juez en Miss Venezuela varias veces, de otros lugares. Pero yo sí fui juez del concurso más importante que hay en Estados Unidos, que es Miss América, que es más importante que Miss Universo en Estados Unidos. Miss América, yo estaba cuando me dicen, oye, vas a ser juez de Miss América en Las Vegas. ¿Quiénes son los jueces? Ay, la madre de la Kardashian, esto, lo otro. Yo estaba el hombre más feliz del mundo. Ay, me voy a ir a Las Vegas por 10 días, lo voy a pasar de maravilla. Cuando yo llegué allí, eso era tan estricto que era la peor pesadilla del mundo, que cuando yo llegué a mi habitación del cuarto, el segundo día, yo casi empecé a llorar. Ok. Te ponían, te levantas a las 6 de la mañana, no puedes reunirte con nadie. Yo lo he dicho anteriormente esto aquí en el programa, pero yo iba al baño y un ex agente del CIA, del FBI, venía contigo y me acompañaba al baño. Yo me paraba en el baño, el hombre estaba ahí atrás, tal, bla, y el hombre me llevaba, no, de verdad, y el hombre me llevaba otra vez hasta donde estaban las concursantes y lo que nosotros estábamos haciendo. No podíamos salir del hotel, teníamos que ir por el hotel, por la parte de abajo, los sótanos en Las Vegas, que tiene sótanos los hoteles, y teníamos que ir a comer juntos, todo el equipo, con las esposas de los dueños de los casinos que nos invitaban. No podíamos hablar con absolutamente nadie por los primeros 5 días del concurso. Claro que no, siempre ha sido y ha sido extremadamente restringido, Rauly, los jueces con las concursantes y las concursantes con la familia, el público con la familia, la prensa con las concursantes. Eso es lo que este año estuvo muy abierto. O sea, las niñas tenían que regresar todos los días, darle entrevista a los telefonitos de todos los misólogos, bajaban a desayunar y estaba todo el mundo grabándolas. Eso fue lo que cambió este año, fue básicamente. Pero los eventos, los hoteles, espectaculares. La gente, o sea, toda esa área, yo tengo que decir que el Miss Universo se vivió muy bien. Las concursantes no tenían quejas de eso. De que se levantaban a las 4 de la mañana y se acostaban a las 1 de la mañana. Sí, estas niñas trabajan lo que ustedes no se imaginan. Haciéndole preguntas a las concursantes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y después tenía que esperar para comer. Y la madre de la Kardashian estaba allí con una sola persona. Esto no es que como en el mercado latino, que tú traes un entourage de 10 personas cuando viene la gente famosa. Ella venía con su peluquero que tenía que dormir en el cuarto con ella, que tenía 2 habitaciones. La madre de la Kardashian. Y no podía venir con absolutamente más nadie. ¿Ese no era el novio? ¿Era el peluquero? Yo me quiero cambiar de hotel porque no me gusta no me gusta que el cuarto, porque era en el que tiene esto, tiene lo otro. No, te tenías que quedar ahí, no te quedaba otra. Bueno, al final, lo que está pasando con Raúl Rocha es exactamente lo que tú dices. Sí. Él se ha convertido en figura pública porque es mitad dueño del Miss Universo. El Miss Universo este año fue lo más viral que hemos visto, señores, y sigue siendo viral. ¿Qué te puedo explicar?